Bienvenidas y bienvenidos al IndieFest 2020, la 13ª edición del Festival de Cine Indígena de Barcelona. En esta ocasión tenemos con nosotros al invitado de excepción, Domingo Hernández Iscoy. Bienvenido, Domingo. Muchísimas gracias, Olga. Domingo, de origen maya quiché, es dirigente histórico por la defensa de los territorios de los pueblos indígenas, que ha denunciado desde diversos movimientos la política de tierra arrasada y genocidio maya de los gobiernos militares. Cofundador del CUC, ha sido promotor de consultas comunitarias sobre proyectos de minería, monocultivo, hidroeléctricas, que el modelo neoliberal del gobierno de Guatemala, en alianza con las empresas transnacionales, impone en los territorios históricos del pueblo maya. También miembro del comité organizador de la Marcha Indígena Campesina y Popular y las marchas por el agua, la madre tierra y el territorio y la vida. Es actualmente coordinador de la Asociación Maya Ocuxbe y miembro de la Junta Cargadora Patán Samak de la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Huaquiquej. Como decíamos, bienvenido, Domingo. Agradecidos y encantados de que estés con nosotros para este conversatorio que abre la primera sesión del IndieFest 2020, en el que abordaremos especialmente cuál es la situación de pueblos indígenas en relación a la pandemia, cuál es sobre todo esta situación que está provocando una vulneración de derechos generalizada, y también cuáles son las propuestas y los planes de vida, los planes de acción concretos que impulsan las organizaciones, las comunidades y los pueblos indígenas. Así es que, si te parece, empezamos también con las primeras cuestiones que puedes ir desarrollando y comentando tranquilamente. Y si te parece, pues empezamos ya. Sí, muchísimas gracias, Olga. Gracias por impulsar desde el otro lado del charco todo un conocimiento sobre nuestros pueblos, los pueblos originarios de este continente, que han estado en resistencia, han estado defendiendo la vida, han estado en buscar la construcción de nuevas sociedades más humanas, más justas para los seres humanos y para la madre tierra. Pues agradezco, también quisiera aclarar, yo ya no soy parte de la Patán Samak de Huaquiquej, formamos como CUSHE el Consejo Político de Huaquiquej. Son instancias diferentes por los relevos que hay en Huaquiquej. Entonces, hoy estamos en el Consejo Político de Huaquiquej. Entonces, esto para comenzar. Uno, yo creo que es importante decir a nuestras personas, a las personas que van a ver esta entrevista, compartir con ustedes que nuestros pueblos de aquí han enfrentado en diferentes momentos grandes acontecimientos, genocidio, represión, hambre, migración. La llegada del coronavirus en Guatemala y en este continente prácticamente tiene impactos muy, muy fuertes en las comunidades indígenas, pero nuestros pueblos han resistido en otros momentos, han sabido enfrentar, han sabido organizarse. Yo creo que el tema central para nosotros, para esta situación es bastante difícil, es el tema de la solidaridad. La solidaridad es determinante para nuestra sobrevivencia. Compartimos con lo poco que tenemos. Compartimos en nuestras comunidades, con nuestros vecinos. No nos sentimos solos. Queremos construir, recuperar, practicar este principio que nuestros pueblos lo han mantenido por muchos años. Uno. Lo otro, esta situación que llega con el coronavirus, lo que sí nos vemos y lo queremos compartir, se vuelve una situación bastante difícil porque los estados que tenemos, el estado de Guatemala, prácticamente no está pensando por ver la salud de los pueblos indígenas. Prácticamente hay un abandono desde hace tiempo, desde que se impuso el proyecto neoliberal en nuestros países, se viene privatizando la educación, la salud que los pueblos
tienen derecho. Pero esto se ha mercantilizado y entonces por eso en este momento, cuando llega la pandemia, nos encuentra en una situación bastante difícil. También nuestra alimentación. Nosotros estábamos haciendo memoria, más o menos 30, 40 años a la fecha, comenzó el consumismo en nuestras comunidades y en nuestros pueblos, el consumo de la comida chatarra, que realmente nos llena, sí, pero no nos alimenta. Esto es una de las grandes desventajas que tienen nuestros pueblos, el consumismo que se está dando en diferentes niveles. A partir de aquí, frente a la pandemia, lo que hacen nuestros pueblos es recuperar, reconstituir esos conocimientos, revalorar nuestra forma de alimentarnos, revalorar la solidaridad y la unidad desde nuestras comunidades. Las comunidades, como ustedes saben, nos han intentado dividirnos de diferentes formas. Los partidos políticos, las sectas protestantes, las organizaciones que a veces llegan con la única intención de dividir a nuestras comunidades, de tratar de autorrepresentar las demandas comunitarias. Esto nos ha hecho bastante daño, pero hoy yo creo que frente a la situación, lo que vamos encontrando, las comunidades comienzan a recuperar lo que en un momento les han, si no perdido, pero les ha sido erosionado por todas estas prácticas. Y también, ya lo decía Olga al principio, tenemos hoy grandes enemigos de los pueblos indígenas. Las transnacionales y las grandes empresas nacionales, los que impulsan los megaproyectos en nuestras comunidades. Prácticamente se vuelve una amenaza para la sobrevivencia de nuestros pueblos, porque generan conflictos, generan divisiones, generan falsa interpretación del proceso y del desarrollo. Generalmente cuando llegan nos tratan de engañar, de decir de que va a cambiar la situación aquí. Y nosotros sí hemos visto ese cambio, pero para mal. Ese cambio, si bien es cierto, anteriormente nosotros vivíamos ya empobrecidos por la política del Estado, que prácticamente tiene abandonado a los pueblos, pero ahora se agrega como un cáncer más, como una situación más, la presencia de estas transnacionales. Yo siempre he dicho que la pandemia seguramente se va a controlar, porque vino para quedarse. Seguramente en los próximos meses, años, se va a encontrar la vacuna que la puede controlar y nos lo vamos a poner para que no sigamos muriendo. Pero la visión de las transnacionales, de la oligarquía de nuestro país, de los corruptos en nuestro país, prácticamente no tiene vacuna. No se puede. Por eso nosotros decimos, la única forma de parar esta situación es la organización, la articulación de nuestros pueblos, de hombres y mujeres, de juventud, para reclamar y hacer valer nuestros derechos. Somos parte de este territorio, somos parte de este país. La Constitución respalda de que tenemos derecho y esos derechos tenemos que hacerlos a que se cumplan. Para esto, la gran necesidad de la articulación. Yo generalmente no hablo tanto de la cuestión de la unidad, porque la unidad sería lo ideal, pero lo real yo creo que no. Pero sí estamos en capacidad, los diferentes movimientos, de articularnos en momentos importantes en nuestro país. Y esto lo hemos venido demostrando. En los años 80 hubo un momento que nos planteamos la construcción de un Estado democrático en Guatemala. Y nos articulamos, nos convertimos prácticamente en una nueva fuerza en el país. Y esa intención que había alcanzado nuestro pueblo, como ustedes saben, fue prácticamente aplacado a sangre y fuego. Es el momento en que se cometió el genocidio en contra de nuestros pueblos.
El otro momento que es importante en la historia de los pueblos indígenas de Guatemala y de la sociedad guatemalteca es lo que alcanzamos en el 2015. El 2015 nos rebelamos, cuestionamos la corrupción en el país, el nivel de empobrecimiento, de violencia, de migración que hemos alcanzado en Guatemala es producto de la corrupción porque todos se roban el dinero de nuestros pueblos y no llega nada para nuestras comunidades. Y es a partir de ahí que nosotros nos articulamos y dijimos hasta aquí. Aquí tenemos que protestar porque son derechos que nos corresponden. Y entonces ahora frente a la pandemia, nuevamente nos estamos articulando a pesar del confinamiento que hay, a pesar del peligro que hay. Hemos encontrado de que también la tecnología debe estar al servicio de nuestros pueblos. Hoy nos hemos articulado con diferentes comunidades a través de las plataformas que existen, desarrollamos conferencias, foros, programas radiales, programas televisivos, a través de esta tecnología que está, pues, si no al alcance de todos, pero sí genera prácticamente una forma de la comunicación entre nosotros. Esto, frente a la pandemia, como decía, las comunidades comienzan a recuperar la medicina tradicional milenaria de nuestros pueblos. Saben qué plantas curan, cuál es la función de cada planta, saben de lo que esto significa. Frente a toda la situación que estamos viviendo, también nos estamos adelantando. Como acción de prevención es el tema de un plan de contingencia frente al hambre y la pandemia. Dos cosas. La pandemia sabemos que vino para quedarse. ¿Cómo tenemos que comportarnos? ¿Cómo tenemos que enfrentar esta situación? Pero también estamos plenamente convencidos de que la pandemia va a generar otros problemas en el país. La pandemia va a generar nuevas enfermedades. La pandemia va a generar nuevos empobrecimientos, nuevas migraciones. Va a cambiar, es decir, podemos estar diciendo de que un antes y un después de la pandemia. Es importante decir porque esto significó ya para Guatemala, para el continente y para la humanidad que nosotros podemos decir un cambio profundo en las relaciones humanas, pero sobre todo en las relaciones de los seres humanos y la madre naturaleza. Es probable que la pandemia, si lo sabemos aprovechar, si sabemos interpretar, seguramente nos va a llevar a nuevas reflexiones, nos va a llevar a acercarnos al planteamiento, a la cosmovisión y a la práctica de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas desde pequeños nos han enseñado que nosotros tenemos que cuidar nuestro entorno, que nuestro entorno esté limpio los ríos, el aire, la faz de la tierra, nuestro territorio, nuestro espacio donde caminamos, donde vivimos, donde están nuestros muertos, donde está nuestra historia, debe estar en armonía y debe estar en una situación de una salud sana. La salud de nosotros, los pueblos, hombres y mujeres, los seres humanos, nuestra salud depende de nuestro entorno. Si nosotros consumimos agua sana, comida sana, territorio sano, respirar el aire sano, pues prácticamente estaremos gozando de buena salud. Pero el sistema que opera en Guatemala y en gran parte del mundo es un sistema de muerte, es una economía que explota, que va expoliando los territorios, va generando cantidad de basura, va generando cantidad de elementos tóxicos para la vida. Nosotros como pueblos, como seres humanos, pues hoy necesitamos, al igual
cuando hablamos la necesidad de la despatriarcalización, la necesidad de la descolonización, y hoy los pueblos también necesitamos de descolonizarnos de lo que consumimos, de lo que aprendemos. Necesitamos descolonizarnos de nuestra alimentación. Esto considero como parte importante que debemos trabajar los pueblos indígenas, como decía, y con la sociedad. Es importante decir cuando yo decía de que los pueblos indígenas luchan, proponen de que tengamos un ambiente sano, no es solo para los pueblos indígenas, es para la humanidad. La humanidad estamos llamados a cambiar de actitud, a cuestionar a esos grupos, a esos pequeños grupos que viven del empobrecimiento de nuestros pueblos, a esos pequeños grupos que prácticamente tienen una economía que mata a los seres humanos, pero también mata a los elementos, los otros elementos de la madre tierra. Me refiero no solo a la cuestión económica, sino también las guerras que se impulsan. Las guerras que se impulsan por querer mantener la hegemonía. Nos damos cuenta, los países llamados desarrollados, yo no sé por qué les llaman desarrollados, en qué, en la muerte seguramente, ¿verdad? Porque los Estados Unidos dicen que es la primera economía del mundo, que es el país desarrollado, pero es el país que más desarrolla guerras, golpes de Estado, agresiones a diferentes pueblos del mundo cuando no están acorde a sus intereses, cuando no entregan los recursos de la madre tierra para sus grandes empresas. Y entonces yo creo que nosotros como pueblos indígenas hacemos este llamado a conocer a profundidad los principios y los valores que vienen sustentando los pueblos indígenas durante muchos años, que ha sido la clave para nuestra resistencia, pero ha sido la clave también para pensar en un mundo mejor, en un mundo diferente, donde la complementariedad, hombres y mujeres, donde la complementariedad noche y día, donde la complementariedad, la salud de los elementos de la madre naturaleza, para que nosotros como seres humanos tengamos una salud sana y podamos pensar de que la situación a la que estamos viviendo podemos construir un país, una sociedad, una humanidad totalmente humano, profundamente humano, porque yo creo que la sociedad que tenemos actualmente se ha deshumanizado por una cantidad de elementos que nos da el sistema que gobierna en nuestro país, el gobierno neoliberal, en Guatemala y en otras partes del mundo. Muchas gracias, Domingo. Muy interesante todas las reflexiones que nos dejas, ¿no? Que planteas efectivamente, ¿no? Qué conceptos engloba la salud, ¿no? La salud de los pueblos, la salud de las personas, pero la salud también de los territorios, ¿no? Justamente en ese planteamiento global que también nos incluye al resto de sociedades, a este llamado común, a mantener nuestro planeta y a respetar el entorno, yo creo que nos sentimos pues apelados y con esta responsabilidad también, porque también como sociedades tenemos aquí nuestros retos, nuestras luchas, nuestras resistencias, justamente para defender también nuestros derechos, ¿no? En este sentido, queríamos también pues, compartir un poco cuál es la situación respecto a estos derechos que como pueblos tenemos constancia, ¿no? De que están reconocidos a nivel formal, a nivel del Convenio 169, a nivel de Declaración de Naciones Unidas, pero que en la práctica se puede constatar la vulneración sistemática por parte de, como decíamos antes, ¿no? De este modelo que atenta contra la vida de los pueblos, ¿no? Entonces, queríamos compartir y preguntar también a la vez pues, cuál es esa situación respecto a la vulneración de derechos y a la defensa de derechos que estáis viviendo desde los territorios.
y más ahora justamente en este contexto de pandemia en la que también las personas y las comunidades, todos en general y todas en general, estamos siendo confinados. Y esto, bueno, ¿qué repercusiones tiene también en estos procesos de resistencia y de defensa de derechos, ¿no? Esto es un poco también el planteamiento que queríamos pues, compartir también contigo. Sí, Olga, es importante decir, el proyecto neoliberal por naturaleza es violento. Es decir, es un proyecto creado para violentar derechos, para responder intereses de pequeños grupos. Esto, es decir, no va a haber un proyecto neoliberal pacífico, dejaría de ser pacífico. No vamos a tener un sistema capitalista que no tenga corrupción o que no tenga impunidad. De lo contrario, dejaría de ser sistema capitalista. Ellos, por esencia, nacieron de la mano de la corrupción y de la impunidad. Como ustedes saben, en nuestras tierras, en este continente y en muchas partes del mundo, los estados fueron impuestos. Las líneas territoriales, la división en países fueron impuestos desde un pensamiento colonial, respondiendo a intereses oligárquicos coloniales en ese tiempo. Ese pensamiento, esa práctica, esto se sigue practicando en la actualidad. Y ahora, con el proyecto neoliberal, llega la pandemia. ¿Qué hace el Estado de Guatemala? Pues nos fue endeudando con miles y miles de millones de préstamos a los consorcios internacionales. ¿Esto qué significa para nosotros? El endeudamiento, es decir, que las futuras generaciones, 5 o 6 generaciones, ya están endeudados, sin posibilidad de mayor desarrollo para nuestro país y para su sociedad. Y entonces hay un proyecto que de manera permanente violenta nuestros derechos. A partir de aquí, ¿cómo se va a ir dando en los pueblos indígenas? Esas grandes deudas seguramente se van a ir pagando con los proyectos extractivistas, los proyectos hidroeléctricos, los monocultivos que ya se están impulsando en Guatemala. Es decir, el Estado mismo como tal es prácticamente un Estado que sigue y mantiene el despojo en nuestros territorios. Hoy están aprovechando, en el caso de Guatemala, del confinamiento social. Nos hemos dado cuenta que quieren cooptar a todo el Estado. Tenemos una fiscal general, que fue elegido por el gobierno anterior de Jimmy Morales a la medida de los intereses de los corruptos y de los impunes en nuestro país. Esta es la situación. Y lo queremos dar a conocer porque esto representa un retroceso, representa una amenaza para el futuro de nuestros pueblos. Tenemos un gobierno actualmente que no puede gobernar sin estados de sitio. En lo que va de su gestión, menos de un año, ha impuesto 7 estados de sitio. Y los estados de sitio es cuando los gobiernos no tienen la capacidad de gobernar. Es cuando ellos saben que solo pueden gobernar por la fuerza, por el miedo, por el terror. Prácticamente esto significa violencia, significa negar derechos, significa prácticamente retroceder lo poco que hemos alcanzado para ir democratizando nuestro país. Guatemala en los últimos meses fueron prácticamente desmantelado las instituciones de la paz. Las instituciones de la paz que se alcanzaron en 1996, pues prácticamente quedaron desarticulados. La situación que logró alcanzar la CICIG en nuestro país también se están desmantelando. La FESI,
que es lo mejor que queda todavía de la CICIG, prácticamente está bajo ataque. La Corte de Constitucionalidad, que no está todo cooptado, también está bajo ataque. La Procuraduría de Derechos Humanos, el procurador está siendo bajo ataque. ¿Cuál es? ¿Qué es lo qué es lo que visualizamos que puede venir? Pues visualizamos un país de un poder centralizado con una represión fuerte, en plena pandemia, faltando una cantidad de recursos para apoyar a los médicos, a las enfermeras en este país, y el gobierno se gasta 20 millones de quetzales para comprar armas antidisturbios. Es decir, ellos saben perfectamente bien de que en este momento, si nuestro pueblo no ha manifestado públicamente su rechazo a esa política del Estado, seguramente cuando ya tengamos mayor confianza, salir en las calles y seguramente vendrán las movilizaciones, como ya lo están haciendo otros países hermanos, otros pueblos hermanos en este continente. Me refiero a Chile, me refiero a Colombia, me refiero a otras partes y me refiero también a la gran resistencia del pueblo boliviano frente a el golpe de Estado, y que hoy se acerca una nueva elección en el país, pero también ellos se están articulando. Igualmente, el papel jugado por las hermanas y hermanos de las diferentes organizaciones del Ecuador y de otros países. Desafortunadamente, no nos queda mucho espacio para mencionar cada uno, pero hay una resistencia clara en este continente frente a estos proyectos neoliberales. Y también nos vamos encontrando el nivel prácticamente del comportamiento de los gobiernos. Es decir, han perdido la vergüenza, porque prácticamente se están gobernando en base a la represión, en base a los asesinatos, en base a las capturas, secuestros y desapariciones de dirigentes en diferentes partes. En el caso nuestro, en Guatemala, los presos de San Juan Zacatepeques, que son varios que están en la cárcel, Bernardo Caal, que tenemos aquí, la captura de Anastasia Mejía hace ya más de una semana, la captura de varios luchadores sociales de Joyabaj y de otras partes. Y entonces aquí hay una resistencia de nuestros pueblos, pero también hay un Estado represor que lo único que sabe hacer es llevar a cabo la represión. También de decir, aquí en nuestro país hay compañeras y compañeros que ya están en el exilio, ya no pueden vivir en nuestro país. Y me refiero al caso de Lolita Chávez, ¿verdad? Que ya lleva 3 años de estar fuera del país por defender la vida, por defender la tierra, por defender los bosques en Santa Cruz del Quiché. Y nosotros decimos que esa defensa no es para el CPK ni para las comunidades indígenas, es para los pueblos, para la humanidad, para la sociedad guatemalteca. Muchas gracias, Domingo. Muy interesante también todas las reflexiones que nos haces, ¿no?, en relación a estos procesos de soberanía y de resistencia frente a esa amenaza permanente y esta vulneración permanente de derechos, ¿no? En este caso, compartimos también desde aquí, desde Cataluña, estos procesos de resistencia por la autodeterminación de los pueblos, por defender nuestros derechos y nuestra decisión a definir nuestro futuro, ¿no? El futuro de todos los pueblos, ¿no? En un marco también, pues, como decías antes, que nos una porque estamos todos y todas en este reto y en este planeta al cual debemos respetar, debemos cuidar y debemos proteger, porque aquí estamos todos, ¿no? En este sentido, bueno, agradecemos mucho tus aportaciones, tus palabras. También comentabas antes, ¿no?, cuáles son las acciones concretas, algunas propuestas que se están generando desde ya las comunidades en este marco de pandemia, pero también queríamos como
compartir o que nos traslades un poco cuál es la visión, la filosofía, las acciones, las líneas de este proceso de buen vivir de los pueblos, de este paradigma propio, ¿no? Que está también en contraposición a este modelo neoliberal que tenemos implantado actualmente, y como bien decías, en la mayoría de estados y a nivel global. Y bien también podamos aprender de estos procesos, de este enfoque y de estas propuestas. Ver un poco pues, este planteamiento común que nos envuelve a todos y a todas y que de alguna manera también es importante que como comunidad internacional pues, podamos también conocer, respetar y participar, ¿no? Así que adelante también con tus aportes. Gracias. Yo creo que un punto central que nos ayuda es entender que los estados, y en el caso nuestro, el estado de Guatemala, se construyó como continuación del colonialismo en Guatemala. Este es un punto central que podríamos tomarlo muy en cuenta. Esa es la situación. Se construye para seguir el sistema colonial, violentando los derechos de los pueblos indígenas. Esto como un primer elemento. Segundo elemento, de que la sociedad en la que vivimos en Guatemala jamás han sido tomado en cuenta a los pueblos indígenas, al pueblo pobre en general, a las mujeres, a la juventud, prácticamente han sido marginados de este poder que se construyeron. Y entonces, si desde la génesis del Estado así fue construido, no podríamos pensar que vaya a responder a los intereses de los pueblos. Y es por eso, bueno, a través de los diferentes intercambios entre las organizaciones sociales, los pueblos indígenas, los foros, las cumbres que se han realizado, pues hemos juntado nuestras palabras, nuestras propuestas, nuestros pensamientos. Y yo creo que el aporte más grande que han dado los pueblos indígenas es llegar a proponer y a defender de que la madre tierra es sujeto de derecho. Esto es un paso muy, muy importante. Creo que los hermanos del sur han avanzado bastante en todo esto, el pueblo boliviano, y por eso los gringos y la oligarquía boliviana dieron el golpe de Estado el año pasado, ¿verdad? En el Ecuador, igual en su constitución, independientemente cómo se haya avanzado el proceso, también ya está constitucionalmente de reconocer que la madre tierra es sujeto de derecho. Esto, a partir de aquí, los pueblos, entonces nos proponemos nueva forma de gobernanza en nuestros países. No es tratar de que el Estado de Guatemala tenga reformas, porque no es de reforma, es una cuestión estructural. En Guatemala el tema de racismo es estructural, el tema de explotación es estructural, el tema del machismo, del patriarcado es estructural. Y entonces, a partir de aquí, nosotros venimos proponiendo en Guatemala y en los diferentes países de este continente la gran necesidad de la fundación de los estados plurinacionales con la intención de que responda a los intereses de nuestros pueblos, que responde prácticamente a lo que nosotros estamos pensando de la construcción de nuevas sociedades. Y esas nuevas sociedades, los países deben reflejar, los estados deben reflejar las aspiraciones y los derechos de los diferentes pueblos que lo integran, en igualdad de condiciones, la creación de relaciones horizontales, la necesidad de que los pueblos puedan cuestionar
puedan cambiar a los gobernantes cuando no cumplen el papel al servicio de los pueblos. Hasta hoy lo que hemos tenido son gobiernos al servicio de las oligarquías, responder a las oligarquías nacionales, transnacionales y ponerse al servicio de los intereses de los Estados Unidos, que es un país que prácticamente impone sus reglas, empobrece a los pueblos, saquea territorios y regiones en el mundo. Y nuestros gobernantes, ellos no están al servicio de nuestros pueblos, sino se ponen al servicio como los nuevos capataces para estos intereses imperialistas. Y entonces por eso nosotros consideramos la gran necesidad de construir nuevas relaciones, respeto entre los pueblos, pasando por la cuestión de la autonomía, la autodeterminación, el respeto a la diversidad en lo que hay en el mundo. Pues muchas gracias, Domingo, por estas reflexiones, ¿no? Cerraremos aquí este primer conversatorio, pero dejamos también espacio por si hay alguna otra cuestión que quieras compartir o que nos quieras plantear. Adelante, entonces, si hay alguna otra cuestión. Sí, muchísimas gracias, Olga. En primer lugar, agradecerles a ustedes. Agradecer a todos los que hacen posible el Festival de Cine. Es una forma de darnos a conocer en otras partes del mundo. Compartir con otros pueblos nuestras aspiraciones, nuestra filosofía, nuestros principios. Sepan que en estas tierras, que se llaman las tierras del Mayab en Guatemala, estamos caminando, reconstruyendo nuestros pasos, nuestra historia, pero también visualizando el futuro nuestro, el futuro de todos los que amamos la tierra, el futuro de los que vivimos y caminamos sobre la madre tierra. Nosotros consideramos, desde la Asociación Maya Ukush B, que el coronavirus, la pandemia que estamos viviendo, que no lo veamos como una cuestión profundamente negativa. Lo que nos viene a hacer es que nos llama a la reflexión. Es importante decir, la pandemia está matando mucha gente. Sí, pero el sistema capitalista, el empobrecimiento, también mata millones y millones de personas de forma silenciosa. Las guerras contra los pueblos del mundo que no se ponen al servicio de los intereses norteamericanos, el pueblo palestino, los pueblos árabes, los pueblos africanos, los pueblos de este continente donde vivimos, también mueren cantidad de personas por esa política, pero a veces esto no lo vemos, no lo denunciamos, no nos oponemos. Lo que necesitamos con lo de la pandemia es profundizar nuestras reflexiones, pero no solo nuestras reflexiones, sino nuestra organización, sino también de denunciar y de pensar y de proponer un mundo mejor para nuestros pueblos. Estamos llamados a eso y tenemos la posibilidad y la capacidad de construir esa posibilidad de un mundo mejor para los pueblos. Eso solo lo podemos hacer si se va cambiando nuestra forma de ser. ¿Cómo presionar que desde la escuela se vaya despatriarcalizando, se vaya descolonizando y que los niños y las niñas en este momento que están estudiando empiecen a amar a la madre tierra, empiecen a respetar a la madre tierra? En Guatemala nos llamó tanto la atención, en el confinamiento prácticamente se limpió el lago de Atitlán, los animales en el Tikal pudieron caminar en otras partes del mundo. Esto nos debe llevar a la reflexión. Tenemos que tener otra relación diferente con la madre tierra, pero pasa por la educación, y la educación desde la niñez, la educación desde las universidades, desde los diferentes medios. No veamos el desarrollo esté relacionado con el dinero. El dinero lo necesitamos como un medio. El desarrollo para la humanidad pasa cuando nos respetemos,
El desarrollo para la humanidad pasa cuando aprendamos entre nosotros las diferentes experiencias. Pasa a que no haya guerra, que no haya intereses hegemonistas en el mundo. Por eso pasa la nueva humanidad, las nuevas relaciones que habrá que construir y lo vamos a seguir construyendo, porque esto que estamos viviendo no debe pasar en vano. Los muertos, más de 1 millón de muertos que ya lleva la pandemia en diferentes partes del mundo, pues prácticamente nos debe servir a la reflexión. Muchísimas gracias, gracias Olga, gracias Alternativa. Gracias, Domingo, por compartir estas palabras y sobre todo por esta voz propia, que es un poco la finalidad y la idea del festival. Abrir espacios de voz propia de los pueblos para poder compartir experiencias y juntos también encontrar estas vías para poder generar nuevas alternativas de vida para los pueblos. Gracias entonces, Domingo, por tu participación y os invitamos a ver y a compartir también el festival con todas vuestras redes y contactos, que en esta primera edición 2020 pues es por primera vez una edición online con acceso libre a partir del 8 de octubre hasta el 16 y donde podéis encontrar también proyecciones diversas, múltiples de esta gran diversidad que representan los pueblos indígenas, hechas por y desde las propias organizaciones y comunidades, con el ánimo, como decíamos antes, de dar voz propia a una realidad y a una filosofía propia que nos aportan los pueblos indígenas, no solo para los pueblos, sino para el conjunto de la humanidad. Así que, bueno, muchas gracias nuevamente y pueden seguir toda la programación en nuestra web, indifes.org. Les esperamos. Gracias, Olga. Cuídense mucho. Gracias por esto. Gracias. Cuídense. Un abrazo. Chao.